estamos, Javi? Haciendo el mejor gobierno de la historia. Claro. Tranquilo, de manera... No, vos sabés que la otra vez, digamos, lo vi pasar ahí a uno de estos mandriles resentidos que necesitan redoble de adermicina. Sí, por supuesto. Usted sabe de Los eso. conocemos perfectamente acá, Sí, Javi. sí, y entonces decía, ¿cómo voy a decir que es el mejor gobierno de la historia? Sí, imbécil, sí. Sí, lo es. Digamos, si yo miro el programa el mejor gobierno de la historia, hay un trabajo que se llama Passing the Buck, de Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, y hace un índice que se llama de presión macroeconómica, y con eso le permite evaluar comparativamente todos los gobiernos de la historia. El mejor gobierno de la historia era el de Carlos Saúl Menem. Exacto. Y el primero, ¿no? El primero. El primero, sí. claro. Y el segundo quedó tercero, no se crean que... Claro. Y cuando uno mira básicamente el core del programa de Menem, que era un programa de estabilización, que fue la convertibilidad, y un programa de reformas estructurales. Cuando uno mira la evaluación de la inflación y mira el diseño de nuestro programa, está claro que es mucho más exitoso que la propia convertibilidad. De eso después, si quieren, lo discutimos con el dato de inflación de hoy y todo. Y un conjunto de reformas estructurales. Sí. Entonces, hoy tenemos un programa de estabilización que es mejor que la convertibilidad. Después voy a dar todos los detalles. Pero al mismo tiempo hicimos una reforma estructural 8 veces más grande, teniendo solamente el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, es más, si hoy mismo se cortara y se terminara el gobierno, bueno, eso implicaría que somos el mejor gobierno de la historia, aún con lo que hicimos en el primer año. Pero bueno, nada, hay gente que se niega a mirar los datos, los mira con mala intención, hacen siempre una lectura de los datos que verdaderamente, digo, lo entendería de gente cuasi analfabeta mirando números. Pero se supone que esta gente entiende de números y la verdad que las barbaridades que dice son tremendas, ¿no? Así es que, pero al margen de eso, te traje un regalo. Lo traje para acá, después ustedes ven qué hacen con el regalo. Sí. Mirá que me emociono, No Javi. puedo creer. A ver. No puede ser. Giga pesado. Sí. Sí, igual abrirlo con cuidado porque... A ver. Ah, tiene una cinta. Pensá que es una parte del Estado, así la mierda. No. No sé, pero siento que lo van a mega llorar los cucas. Ya sé lo que es. Ahí está. Espectacular. Buenísimo. Es el jabo de mármol. Muchísimas gracias, Javi, querido. Esto lo vamos a poner acá en la mesa. Espero que los acompañe en el programa. Sí. Y atrás Sí, tiene a un gusto. y atrás tiene Miren un lo de león. atrás, muchachos. Meteme un zoom acá. No, es espectacular. El nivel de detalle. Es una Justo locura. que ahora te lo mostró, mostrar el león de vuelta. Pero yo no lo quiero hacer mierda esto, Jabo. No, la caja era del símil de la... Ah. No, olvídate esto, pero prefiero perder la vida antes que hacer mierda esto. No, olvídate. No, era respecto a la caja. Yo también tengo un regalo para vos, de acá de parte de toda la misa, pero prefiero dártelo cuando termine el programa. Ok. Listo, dale. ¿Ok? Dale. Bueno, hablando un poquito de Mandrilandia y de los mandriles, hoy lloraron mucho. Salió el dato de inflación publicado por el INDEC de la inflación minorista que dio 2.4% en el día de hoy.
¿Qué me podés decir de eso? ¿Qué opinión te merece? ¿Y cómo pensás que va a comportarse la inflación de acá en más? ¿No? Porque ya es como que queda poco para alcanzar el nivel de Crawling Peck. A ver, por diseño del programa económico nosotros tenemos lo que denominamos con el ministro de Economía una inflación inducida, Sí, que viene dado por la tasa de evaluación pactada, el Crawling Peck del 2% mensual, y a eso hay que sumarle la inflación internacional, con especial la de los socios comerciales de Argentina. En ese sentido, Argentina tiene como una suerte de inflación piso del programa de 2,5%. sí, Por lo tanto, digo, técnicamente, en la lógica del programa, digamos, este mes fue un mes de deflación, porque básicamente la inflación estuvo por debajo del 2,5, o sea que fue 2,4. Ahora, yo digamos, quiero resaltar algunas cuestiones, porque, por ejemplo, yo suelo hablar de la inflación mayorista porque es la anticipada, es la que le gana, digamos, en velocidad cuando se acelera la inflación, que fue la inflación del mes de diciembre, que fue 54%, claro. y el último registro hasta ahora está en 1,2, o sea que pasamos de niveles de inflación del 17.000 anual a niveles del 14 anual, 15 anual. Esto también lo aclaro porque el otro día, increíblemente, un imbécil digamos, que se pone frente a un micrófono y que habla de economía, pero no sabe cómo de eso que 54% es 17.000. O sea, no sabe, un tipo que habla de economía, Sí. digamos, un periodista, obviamente de izquierda, digo, porque solamente siendo, digamos, de izquierda se puede No, ser por supuesto. tan tonto. Entonces decían que no sabía de dónde sacaba yo los números, que de 54% daba 17.000. Lo que pasa es que la tasa de inflación se calcula mes sobre mes, o sea, digamos, es lo que se llama una progresión geométrica o una función exponencial. Entonces es 1,54 por 1,54 es 1,54 a la 12. Sí, claro. Y eso, digamos... No por 12, Claro. Claro, exacto. Estos imbéciles... como calculan los mandriles. Claro, Sí. los mandriles, digamos, multiplican por 12. Es una cosa increíble. Digamos, no, bueno, pero esos tipos después, digamos, cubren economía y hablan No, de economía. No, por supuesto, escriben artículos, escriben Claro, papers. claro. Sí. Entonces, en ese sentido, digamos, y si a ese número después le restás 1 y después lo multiplicás por 100, digamos, te da el número en términos porcentuales. Claro. Pero así, digamos, le enseñamos a hacer la cuenta a este bruto que, digamos, que habla de economía y no sabe nada de Se economía. aprende. Claro, digo, sí, pero hay que ver, quizás no le conviene aprender. Ah, no, eso sí. Claro, también hay de esos. Claro. Ese es, y, digamos, la llevamos al 1,2, pero esa es la mayorista. La minorista estaba en el 25%, ahora dio 2,4, o sea que veníamos de niveles del 1.500 minorista a, digamos, 30%, vendría a ser 2,4. Ahora, ¿qué es lo interesante? Cuando vos descomponés este 2,4, hay, digamos, entre bienes y, digamos, y servicios, los servicios vienen creciendo el 4,4%, creció un 4,4%. Eso, digo, tiene mucho que ver con el tema de las tarifas. Sí. Es decir, que si vos mirás la inflación pura de bienes, estamos en el 1,6%, o sea, estamos, digamos, no sé, niveles de 25% anual. O sea, digamos, para ver, digamos, la magnitud De 17.000 a 25. Sí, digamos, esa era mayorista. En minorista venía 1.500, pero es la que corre por atrás, o sea, después se acelera. Ok. Entonces, en ese contexto, ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, nosotros hicimos un programa de estabilización que, por un lado, no tuvo como elemento previo una hiperinflación. La hiperinflación lo que hace es licuarte todos los activos denominados en pesos. Entonces, después, cuando la economía toca piso y la demanda de dinero se te recupera, te resulta muy fácil estabilizar porque está creciendo la demanda de dinero. Nosotros, digamos, quisimos evitar la hiperinflación, digamos, cuando arrancamos. O sea, nos parecía que eso iba,
digamos, generar una situación donde la cantidad de pobres iba a saltar a niveles del 95%, iba a ser verdaderamente invivible. Y además nos hubieran echado, digamos, o sea, tenían todo diseñado para empezar con los saqueos en diciembre y, digamos, para enero que ya no estuviéramos más. Claro. Esa es la primera parte, digamos, que nosotros no teníamos la hiper de base, digamos, licuando todos los activos. El otro elemento que también tiene novedoso es que no hubo expropiaciones. Es decir, una de las cosas que tuvo, por ejemplo, el plan de convertibilidad fue que el problema en el balance del Banco Central lo arregló con una expropiación, con el plan Bonex. Claro. Nosotros no hicimos una cosa de esas características. No solo eso, todos los programas de estabilización, antes de empezar el programa de estabilización, para mostrar como un éxito, hacían todo el ajuste tarifario antes. Con lo cual le implicaba, metían el ajuste fiscal, se lo metían a la gente, todo entero, y al mismo tiempo, digamos, arrancaba de una inflación comparativamente más alta para mostrar el programa como más exitoso. Nosotros no teníamos tiempo para hacer ese tipo de cosas, entonces directamente lo hicimos durante el propio programa. Entonces la inflación no es 4, no es 2,4. Digamos, es una inflación que está viajando al 1,5, 1,6. Ahora, pero además nosotros no controlamos precios. Aún en el inicio de la convertibilidad hubo, digamos, una presión, digamos, sobre los empresarios para que no tocaran los precios. Sí, claro. Y además nosotros no fijamos el tipo de cambio. Fijar el tipo de cambio, digamos, es una forma de anclar y verdaderamente, digamos, no teníamos reservas para hacer eso tampoco. Nosotros habíamos heredado una situación de casi 12.000 millones de dólares de reservas internacionales netas negativas. Al mismo tiempo teníamos la deuda con los importadores y los dividendos pisados por 60.000 millones de dólares, con lo cual la situación era extremadamente compleja. Entonces, fíjense, si, digamos, evitamos la hiperinflación, digamos, evitamos el corte de la cadena de pagos, digamos, o sea, ha sido un ejercicio, digamos, de relojería muy, muy complejo. Y, digamos, y eso, digamos, en todos los otros programas de estabilización estuvieron y en este no. Sin embargo, ya, digamos, o sea, cuando uno limpia el tema del crawling peg y la inflación internacional, que es una inflación del 2,5%, si uno lo mira en términos de la inflación de este mes, quiere decir que entonces hubo deflación de 0,1. Pero si además sacamos el tema de la corrección tarifaria, quiere decir que entonces si la inflación fue 1,6 y la inflación del programa es 2,5, o sea, este mes tuvimos deflación por el equivalente de 0,9. Impresionante. Es decir, digo, ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, Se está exterminando la inflación, muchachos. o sea, cuando yo miro la inflación neta, ya en Argentina tenemos deflación. Sí, sí, sí. No solo eso, sino que además, en el primer lugar donde se fue en el tipo de cambio. Nosotros estábamos, yo recuerdo que estaba viajando a Sun Valley, que estaba con Toto en el avión, digamos que, digo, yo me acuerdo, digamos, porque después aparecen los mandriles de FOPEA llorando de que yo ataco a los periodistas, pero FOPEA nunca, digamos, hace un punto sobre las mentiras de los periodistas. Jamás. Jamás en la historia. O sea, digamos, o sea, quiere decir que FOPEA está a favor de que los periodistas mienten, calumnien, injurien, o sea, digamos, que extorsionen, están a favor de, digamos, o sea, de todo eso con tal de sostener su monopolio, que lo están perdiendo, digamos, porque en el fondo, básicamente, ¿qué es lo que busca FOPEA? Es que haya un monopolio de la palabra. Exacto. O sea, en términos técnicos se llama la solución de colusión, que vos podés tener tipos compitiendo, pero se nuclean todos y operan como si fuera uno solo. Y eso es lo que promueve FOPEA para que de esa manera los periodistas puedan mentir, calumniar, injuriar. Es decir, la verdad que mi experiencia es que el 85% de las cosas que andan en los medios son mentiras, literalmente. Sí, sí, sí. Digo, muchas lo hacen por ignorantes, otros lo hacen, digamos, Con maldad. por maldad y otros directamente lo hacen
porque reciben sobres. O sea, Bueno, de pues hecho, perdón, FOPEA me ha denunciado a mí personalmente por supuestamente propagación de fake news, pero no denunció a nadie cuando a Mariano Pérez le pegaron en la calle por salir a hacer laburo de No, periodismo. por eso. O a Fran Fijab, por ejemplo. Claro, por eso. O sea, ellos lo que quieren retener es el monopolio de la palabra, porque eso es lo... O sea, ¿qué pasaba antes? Antes un periodista te decía cualquier barbaridad y vos te tenías que quedar callado, porque si vos les contestabas al otro día o le pedías un derecho a réplica, al otro día el tipo seguía teniendo el micrófono y te daba todos los días. Claro. Sí. Y eso, digamos, para ellos era una herramienta muy importante en términos de plata, porque con eso extorsionaban gente, con eso, digamos, o sea, Mafiosos. apretaban gente, o sea, instalaban agendas. Entonces, digamos, y yo me acuerdo que el mentiroso de Bonelli Sí. publica una nota donde de los 11 párrafos, 10 eran mentiras. Entre esos párrafos decía que yo lo iba a echar a Caputo. O sea, digo, en el medio de una situación donde se estaba gestando una corrida y yo estaba con Caputo yendo a San Valley. Es más, digo, yo les puedo decir que yo tengo una relación cuasi simbiótica con Toto. Es decir, de hecho, ningún ministro tiene habilitado a hablar de plata conmigo. O sea, si quieren hablar de plata, digamos, tienen que hablar con Toto. Y solamente pasa un aumento de algo, sí, solo sí la autorización la tiene Toto. O sea que, digo, si ustedes se fijan, digo, en términos decisorios de lo que es el dinero, o sea, y no hay forma de que yo violente el equilibrio presupuestario. Eso quedó clarísimo. Entonces, nosotros ahí rediseñamos la política monetaria, fuimos a un esquema de emisión cero y nosotros dijimos que no nos importaba de repente si en ese día, digamos, donde estaban buscando hacernos el ataque especulativo y que querían llevar el dólar de 1.500 a 2.000, nosotros sabíamos que en el corto plazo la situación podía ser complicada, digo, porque evidentemente había un ataque especulativo, pero que manteniendo la cantidad de dinero constante, inexorablemente el tipo de cambio se iba a desinflar. Y nosotros dijimos que iba a ser la primera vez en la historia argentina y en la historia de la humanidad que con una situación, digamos, donde tenías brecha, la brecha no se iba a cerrar por un salto en el oficial, sino que se iba a dar por una caída en el paralelo. Y de hecho, digamos, el paralelo llegó a ponerse debajo del oficial. Y además en un contexto donde el Banco Central compra mansalva. Y que para sacar todos esos pesos, o sea, esterilizamos esos pesos con superávit fiscal, a punto tal que ya compramos todos los dólares para el vencimiento que tenemos en enero. Por lo tanto, todas las ripos que teníamos armadas para cumplir las obligaciones en enero, digamos, pedimos pasarlo para adelante porque ya nos sobra la plata. Entonces, digo, para pagar las cuentas. Entonces, Hay que cerrar la totalidad de los estadios. De los bancos centrales, todo. Eso. claro, entonces es interesante porque si nosotros, por ejemplo, el mes que viene volvemos a repetir una inflación en torno al 2,5%, Sí. vamos y bajamos el crawling peg a 1. Por lo tanto, digamos, va a empezar a haber una inflación inducida del 1,5. Y cuando la inflación converja a 1,5, digamos, ya podemos sacar el crawling peg. Digo, hay que ver, digamos, si ya para esa época tenemos cerrado. Nosotros estamos trabajando en distintas alternativas para poder salir del cepo. Sí. Digo, nosotros tenemos que arreglar el problema de stock del Banco Central y en este momento nosotros estamos negociando un programa con el fondo, pero al mismo tiempo con fondos de inversión. Entonces, en ese contexto elegiremos el mix o, digamos, elegiremos lo que más nos convenga y vamos a, digamos, y cuando podamos machear el tema de los stocks, y si además la base monetaria en el formato tradicional, digamos, está muy pegada a la base monetaria amplia, estamos en condiciones de abrir. Con lo cual, digamos, también, digamos, o sea, el año que viene, digamos, o sea, vamos a estar levantando el cepo. ¿Y eso qué significaría para la Argentina? Mira, no es tal como dicen que, digamos, o sea, necesitas abrir el cepo para crecer. Ok.
Eso es cierto que es como una suerte de freno de mano cuando el tipo de cambio paralelo está por encima del oficial, porque eso quiere decir que vos tenés un exceso de demanda de divisas y eso implica que al oficial, ¿no? Que tenés un exceso de oferta en el resto de la economía, entonces implica que los bonos caen, entonces la tasa de interés es alta, implica un exceso de oferta de bienes, entonces la actividad se te retrae, implica, digamos, un exceso de oferta en el mercado de trabajo, entonces perdés empleo si te cae el salario real y tenés más pobre y más indigente. Clarísimo. Entonces, ahora digo, ese exceso no se está manifestando. Digo, vos ya no tenés un problema de flujos, no tenés un problema de flujos. De hecho, hay cosas muy interesantes para señalar porque a mí también hay otros analistas que también me parecen unos imbéciles totalmente. Dicen, no, bueno, pero en realidad la actividad va a ser como la pipita de Nike. Porque yo hablé de una B corta. Sí. Y la verdad es que no es que, la verdad, ¿sabes qué? No es una B corta, es un tilde directamente. Hoy tuve, entre ayer y hoy tuve el privilegio de tener charlas muy interesantes. Ayer tuve la posibilidad de hablar con Juan Pablo Nicolini, que es un argentino, que es profesor en Ditela, que estudió en Chicago y que es parte de la Reserva Federal de Minneapolis. Y hoy estuve con Thomas Sargent, que es Premio Nobel de Economía, y estuve con Fernando Álvarez, que es un argentino que estudió en Minnesota y que hoy da clases en Chicago. Y entonces, por ejemplo, con Sargent, bueno, Sargent es el máximo especialista del mundo en temas de hiperinflación. Y obviamente que estuvo también hablando con Toto, o sea, la verdad que, digamos, una cosa muy, muy interesante. Y una de las cosas que yo le comentaba de interesante de nuestro programa es que la inflación mensual mayorista, que es la que corre adelante, de 54%, o sea, 17.000 anual, pasó a 1,2, o sea, 15 anual. Entonces, lo que nos decían todos es que íbamos a tener un desastre en términos de actividad económica. Claro. Y entonces, la realidad es que cuando uno toma el EMAE, que es una proxy mensual del PBI, en términos desestacionalizado, para, digamos, que hoy el último dato del EMAE ya está por encima de diciembre. Y es más, yo ayer en una parte del discurso dije, la recesión terminó, de hecho la recesión terminó en abril. Menciono esto porque hoy María Pauta Santillán, digamos, siempre ensuciando y hablando mal del gobierno, sí. Entonces en un momento dice, no, bueno, digo, porque justo había terminado la reunión con Sargent. Sí. Abro la puerta, digo, y Magalí estaba justo mirando La Nación Más y la tenía ahí a María Pauta. Y sí, es la ex de Tinturelli, ¿qué podés pretender? Sí, digamos, sí. O sea, misma modus operandi. Sí. Claro, es el mismo mecanismo. María Pauta Stalin Yan, la han llamado acá en este chat. Stalin Yan, estaba muy bueno. Entonces, ¿qué es lo interesante? Agarra y lo reportea a un economista que se llama Fernando Marul y dice, Milei dijo que la recesión se terminó y la verdad que no se estaría notando, porque la verdad que no se ve. Y Marul le dice, no, Milei tiene razón, la recesión terminó en abril. Son datos. Es un dato. O sea, no es una opinión, es un dato. O sea, eso, digamos, muestra, digamos, la deplorable calidad de periodista que es. O sea, claro. Es tanto el odio que tiene, digamos, o sea, que hasta ni siquiera, digamos, puede leer un dato porque odia que el dato dé bien. Es más, era muy gracioso un día, digamos, o sea, él estaba con un encuestador y el encuestador le daba cosas buenas y ella se esforzaba para hacer una lectura mala de algo bueno. Hace maravillas mentales. Claro, por ejemplo, ¿no? El 77% de los argentinos ve una desaceleración de la inflación. Ella que te diría, el 23% cree que se acelera. O sea, ¿entendés? O sea, digo, es una cosa así. Y entonces, ¿qué era lo que interesante que hablábamos con Sargent? Es que cuando vos tomes las puntas, es más, hasta el PBI, digamos, va a estar arriba. El desestacionalizado. Sí. Cuando vos veas la estimación del PBI, vos vas a tener una caída, porque, digamos, a vos te venía cayendo el PBI. Sí. Venimos nosotros en diciembre y obviamente continúa la caída hasta marzo. El masazo. Entonces, claro, digamos que es el sinceramiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a comparar año contra año,
empezás a estar negativo, obviamente. Claro. O sea, y cada vez ese negativo se va achicando. Exacto. Exacto. Pero digo, cuando haces el del año, sí. digamos, cuando tomes el promedio, claro, digo, estás más abajo. O sea, por más que hoy ya estemos arriba de diciembre, sí. Digo, no te alcanza para compensar, digamos, todo el desastre que venía haciendo el gobierno anterior durante todo el 2023. Son los malabares que hacen los cucas para no enfrentar la realidad del milagro económico argentino que está entonces sucediendo. lo hablábamos con Sargent y claro, digo, Sargent, el máximo especialista de hiperinflación vivo, el tipo admirado por lo que hicimos. O sea, y nada, y los periodistas, o sea, hablando pestes, ni que hablar los econochantas mandriles, ¿no? Igual me pone muy feliz cuando te lloran los datos. A mí. ¿Por qué, gordo? A ver. Es un placer enorme. Y le quedaron tantos años del país que verlos llorar, no voy a contenerme lo que digo, me pone muy contento. Está bien, está contenido el gordo. Pero entonces, y por eso, digamos, el caso argentino está, digamos, o sea, siendo... qué sé yo, hoy, digamos, bueno, lo puedo decir, digamos, o sea, hoy, digamos, Daniel Haddad me mandó un comentario de un economista de la Universidad de Columbia y digo, están discutiendo el caso argentino. El otro día me mandan en la Universidad Hebrea de Jerusalén discutiendo el caso argentino. Digo, las universidades más importantes del mundo están discutiendo el programa de estabilización que hicimos nosotros. O sea, porque al mismo tiempo nosotros hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Ajustamos 15 puntos el PBI. Entonces, digo, o sea, nadie entiende. Digo, ¿por qué esto no terminó en una hiperrecesión? Y sin costo de imagen. Bueno, eso también digamos, lo podemos hablar. Dale. Porque esto es interesante. Lloran por el salario. El salario real, digamos, o sea, hace ya 6, 7 meses que viene creciendo muy por encima de la inflación. Piensen, digamos, que hoy, digamos, los datos de la canasta básica, los alimentos al 0,9%. La canasta básica alimentaria, 1 y algo, y la total, 1,5, una cosa así. No me acuerdo bien el dato exacto. Es decir que, y los salarios creciendo al 6, 7%. O sea, quiere decir que la cantidad de pobres se está derrumbando y la cantidad de indigentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema con la medición del INDEC, si ustedes quieren, la medición oficial, es que es semestral. Claro. Es un promedio del semestre. Entonces, si el número venía volando, el número que vos tenías en la punta está mucho más alto que el promedio que observa. Digo yo porque ahí también, digamos, es más, el siniestro, por ejemplo, un día dijo, pero vos, o sea, viene un comentario re cuca hizo, sí. Pero vos subiste los pobres. O sea, digo, no solo que le pifió con el dólar se va a 3.000 y que ajustado por inflación estaríamos hablando de 7.000, 8.000, o sea, digo, para ver, digamos, cómo le pifió. Sí. Sino que además, o sea, hizo un comentario, digamos, porque vos subiste los pobres en no sé cuánto. La realidad es que eso, digo, demuestra que, menos mal que, digamos, perdió, porque es un burro. En teoría es economista. No, lo peor de todo es que es economista, claro, que es peor todavía. Porque hay algo interesante. O sea, por ejemplo, Capital Humano empezó a medir en trimestres. Y, por ejemplo, Martín González Rosada de la Ditela, digamos, con datos del INDEC, la mide mensualmente. Entonces va corrigiendo con los nuevos datos de inflación y con los datos de salario y va corrigiendo los niveles de pobreza. Entonces, cuando nosotros arrancamos y sinceramos la economía, la pobreza saltó al 57%, eso es cierto. Y eso yo también hoy lo discutía con Sargent y se mataba de la risa, le parecía súper divertido la forma en la cual yo lo explicaba, porque entonces, digamos, el que sincera es un imbécil. Claro. O sea, porque, digo, estás haciendo las cosas bien, pones las cosas en orden y te salta la pobreza. O sea, y van a venir todos y te van a disparar en la cabeza. Estás matando al médico que te hizo el diagnóstico. Claro. Sí, y el que te está operando. Exacto. O sea, es bastante loco. Entonces, es interesante porque ¿cómo se mide la pobreza en la Argentina? La Argentina se mide por líneas de ingresos. O sea, básicamente calculás la canasta básica alimentaria, eso lo que hace es cuando lo comparas contra los ingresos te determina el número de indigentes. Y como los alimentos tienen un determinado peso, hay un coeficiente que se llama índice de Engel y con ese coeficiente de Engel vos determinás
multiplicás la canasta básica alimentaria por ese número y te da la canasta básica total. Y contra esa medís la pobreza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digo, cuando vos haces controles de precios, como hacía el gobierno anterior, el control de precios no los aplican sobre cualquier cosa, lo aplican sobre la canasta que va al índice. O sea, no son tontos. O sea, digo, claro, Son, pero no, no tanto. Te medían con un producto que no se conseguía. a eso es lo que quería ir. El eje central es ese. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenías el control de precio. Entonces, la canasta, digamos, no es un problema del INDEC, pero la canasta está subestimada porque básicamente, ¿qué hacía? Por ejemplo, como hacía Moreno, ¿no? Digo, que agarraba y te ponía los precios que él ponía en el control. Digo, después vos no los encontrabas en la góndola, Claro. pero digo, él te ponía eso. Claro. Y te mentía la inflación así. Digo, por eso Argentina perdió 2 juicios por esto. Sí. O sea, no salió chiste. No, claro. Digo, no es un chiste menor. Entonces, eso es, digamos, por un lado. Entonces, vos ya tenés una subdeclaración porque tomás el promedio de un semestre cuando el número viene para arriba. Tenés una subdeclaración, no porque el INDEC lo mienta, el INDEC lo mide bien, pero, digamos, en esa canasta entran estos precios que, digamos, que están controlados. Pero ¿qué pasa? Cuando el proceso inflacionario continúa, empiezan a escasear esos productos. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas y estás frente a la góndola y la góndola está vacía. Entonces vos tenés un índice de pobreza que, digamos, de repente te podés sentir muy bien. Es como que, no sé, quieras medir tu salario a $1 de 1 a 1. Sí, claro, es enorme, pero ahora anda a comprar $1 a 1 a 1. Digo, precios al que hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que sí, digamos, en términos estadísticos vos estás mejor, por decirlo de alguna manera, pero el problema es que, digamos, bueno, tenés que elegir, ¿estás bien en términos estadísticos y te vas a morir porque el producto no está en la góndola? ¿O necesitas que el producto aparezca porque si no te morís? Y, bueno, digo, la opción, digamos, la desidia, dejarte morir, no parece una opción razonable. Entonces decís, bueno, pago lo que tenga que pagar, pero que el producto aparezca. Cuando vos haces eso, ¿qué apareció? El sinceramiento. Eso hizo que la pobreza saldrá al 57%, pero no porque la creamos nosotros, era la pobreza sincerada del desastre que dejó Massa. Pobreza cuca. Exactamente. Claro. Entonces, cuando vos mirás el último dato que estimó, digamos, Martín González Rosadas, estaba en el 46, es decir, bajamos la pobreza 11 puntos. ¿Me entendés? Bajamos la pobreza 11 puntos porcentuales. Y de vuelta, y si mirás el salario en dólares, porque en el fondo, ¿sabes lo que importa? ¿Cuánto ganás en dólares? Porque además estamos abriendo la economía. Entonces, pasó de $300 a $1.100. Es más, si vos mirás el PBI per cápita en dólares al tipo de cambio oficial, digamos, por el efecto, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos sos un desastre como gobierno, Sí. vos tenés salida de capitales, los bonos se te hacen torta, digamos, el riesgo país cuando nosotros ganamos era 3.000. Después cuando llegamos al poder cayó a 1.900, pero cuando arrancamos estaba en 3.000, los bonos cotizaban a 20. Sí. Digo, cuando empezamos a decir lo que estábamos haciendo, digamos, empezamos a subir. Claro. Cuando asumimos, el riesgo país era 1.900 y los bonos estaban en 35. Bueno, hoy los bonos están arriba de 70 y el riesgo país es 730. Es decir, digo, ustedes se dan cuenta, bajamos 2.300 puntos el riesgo país. Ahora, la contracara de esto es, el tipo de cambio se te deprecia. Es decir, cuanto, digamos, más pedorro sos, Sí. el riesgo país es más alto y el tipo de cambio, digamos, sube respecto al resto de los bienes y te volvés miserable en dólares. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón, te hago una salvedad. ¿Y qué hacen los mandriles ahí? Mandan la federal con ametralladoras a las cuevas para bajar el dólar. Exactamente. Digo que algo que no funcionó nunca. Una locura. Una de las cosas que pasa en Roma, digo, yo tengo un artículo que se llama Roma, la primera víctima del populismo. Y justamente, digamos, el pan y circense y la anona, digamos, que era, digamos, o sea, tenías pan y circo y el pan era gratis en Roma. Y entonces lo pagaban ¿con qué? Con impuestos digamos, a los lugares donde habían, digamos, ocupado. Pero, digo, había un límite a los impuestos. Entonces que empezaron a envilecer la moneda. Claro. Entonces empezaba a tener inflación. Entonces apareció un pelotudo llamado Diocleciano y puso un control de precios. Entonces, ¿qué empezó? Y la gente se empezó a ir de Roma. Porque al que lo agarraba cobrando mal le cortaba la cabeza. Claro. Es como, digamos,
una de las cosas que descubrieron en la Revolución Francesa es que habían puesto el control del precio sobre el pan. Y cuanto más panadero mataban, digamos, el precio era cada vez más alto. Y obviamente. Sí, había escasez. Entonces, esto es igual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a regularizar la economía, digamos, y bajás el riesgo país, claro, la moneda se te aprecia. O sea, dejá de ser un país de décimo, un país mandril, claro. Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto, si vos mirás el PBI per cápita, ¿sabes qué? Subió 120% en dólares este año. El cálculo lo puso Ramiro Castiñeira. Hoy el PBI per cápita... Sí, si querés, dale. Señor presidente, disculpe. Dale con una Cierre columna. los ojos, pero... Dale con una columna directamente. Perdón, pero... Perdón, señor presidente. No, pero... Pero Mandrilandia... no, pero vean, es que- vean el... Es que uno no entiende realmente. Vean, Sí. no, les pido por favor si pueden, vean el tuit de Ramiro Castiñeira al respecto. Lo voy a buscar y- A ver, buscalo, Shane, o buscalo ahí, Toño, para Diga, hacer el hoy check. el PBI per cápita en dólares al tipo de cambio de mercado está por encima del 2017. Nah, es una locura. La tienen muy adentro los cucas, perdón. O sea, a ver... Ahí estamos. Ahí está, mira, salario promedio... sí. No, ¿Este es? pero Este- no, el ese PBI. no, ese no. Otro tuit que tiene un gráfico con el PBI per cápita A en ver, dólares. busca el tuit con el gráfico del PBI per cápita. Y todo esto se va a sostener en el tiempo. O sea, esto es la base. Sí, porque fíjate que yo eso ayer lo... Ahí está. Ahí está. PBI per cápita, nuevo récord. 15.225. El récord había estado en el 2017 con 14.618. Ahora, a mí lo que me sorprende... Vení, hablame Sí. de Néstor, hablame de Cristina, dale. Dale. Ya está. Digo, ¿te das cuenta? Y la pregunta inteligente es la tuya. Digo, ¿esto es sostenible? Sí. Entonces, ¿en base a qué está sostenido esto? Vos fíjate, yo ayer anuncié algo que es único en la historia de la humanidad. Al menos en sistemas democráticos. Anuncié que entramos al año electoral con déficit cero, o sea, no vamos a hacer política fiscal expansiva, y emisión cero, o sea, no vamos a hacer política monetaria expansiva. Y en la medida que la economía crezca, vamos a bajar impuestos. 90% dijiste. No, lo que dijimos es el 90% de los impuestos, Ah, bien. no 90% los Bien, impuestos. el 90% de los Claro, impuestos. Argentina tiene cerca de 160 impuestos. Una locura. Claro, Una y eso barbaridad. lo hace inviable. Claro. Vas a Entonces, simplificar. es para simplificar el sistema. Clarísimo. Perfecto. Entonces, porque aparte el 10% de los impuestos, ¿sí? El 10% de la cantidad de impuestos genera como el 98% de la recaudación. Ahora, entonces la pregunta es por qué, digamos, o sea, ese diferencial, digamos, por qué, digamos, como tenés 150 impuestos que te genera tan... Es eso, claro. Son todos kioscos. Son todos kioscos. Entonces la idea es romper todos esos kioscos, ir a un federalismo de verdad y romper todos los kioscos. Excelente. O sea, digo, los chorros, digamos, los chorros de la política van a quedar peor que los mandriles. Sí. Digo, va a Más haber rojo que- le va a quedar. Sí, más dilatado. Sí, sí. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Esto no se vio nunca. No. Digo, piensen que, por ejemplo, el gobierno anterior, en el año electoral, se gastó 13 puntos del PBI. Plan para Tita. O sea, sí, no es un chiste, o sea, el desastre que generaron. Y entonces, ¿y en base a qué lo sostenemos? Porque, viste, después aparece, no, pero el tipo de cambio está apreciado, digo, los devaluadores seriales. Sí. Eso también, digamos, o sea, es bastante precario el análisis que hacen. Porque no considera, digo, porque digo, primero es que si vos querés determinar que el tipo de cambio está apreciado o depreciado, vos tenés que determinar el vector de precio de equilibrio. Pero vos para determinar el vector de precio de equilibrio tendrías que saber las preferencias de todos los agentes presentes y futuros. Chao, listo, se acabó. Omnisciencia. Tendrías que, claro, tendrías que conocer también
preferencia intertemporal de cada uno de los agentes, con lo cual además deberías saber cómo va a evolucionar la población y cómo van a evolucionar sus preferencias. Deberías saber cómo va a evolucionar la producción de acá al futuro, con lo cual tendrías que inferir el progreso tecnológico. Dale. Digo, además deberías conocer las dotaciones, cuando en realidad, digamos, no, una de las cosas que te propone, digamos, toda la biotecnología es que, digo, te cambia las dotaciones. Por ejemplo, vos podés tener hoy un problema de que se te extinga el jaguareté. Sí. Bueno, pero quien está a cargo del CONICET, Daniel Salomone, tiene células guardadas de jaguareté. Entonces, ¿entendés? Agarra y te lo clona. Entonces, digamos, un bicho que iba a desaparecer, no desaparece. ¿Me comprendés? Sí. Bueno, así tenés entonces la pregunta es, bueno, digo, ¿cuál es el tipo? Digo, entonces, digo, vos para eso tenés que sacar el vector de precio de equilibrio, y eso no lo sabés, porque tenés que además ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. El problema es la fatal arrogancia. Totalmente. Ahora, pero no es solamente un problema de que no lo podés calcular, digo, que no pueden ser tan soberbios y arrogantes de calcularlo. Además, son deshonestos intelectualmente, porque en realidad, ¿cuándo te hacen la cuenta? Te hacen la cuenta desde el 2012 en adelante. Es decir, cuando vos tuviste la salida de la convertibilidad, y como tenías un gobierno de zurdos y tuviste todo un 20 años de tipos no creíbles, digamos, salvo la primera parte del periodo de Macri, entonces tenías el tipo de cambio recontradepreciado. Claro. Y entonces, ¿cuál era el problema? Digamos, estás tomando una muestra sesgada. Claro. ¿Por qué no tomás desde la convertibilidad? Entonces, ese tipo de cambio, ¿sabes cuánto te da? ¿Cuánto? 700. Y si vos decís, pará, pero el siglo que va, el siglo XXI, es un siglo de desconfianza. ¿Qué pasa si yo miro la década del 90, que fue una década donde hubo confianza? Bueno, ahí el tipo de cambio te da 400. Digo, por eso se está cayendo a pedazos el tipo de cambio, el Banco Central está comprando a lo loco. Y como yo no quiero que la base monetaria crezca, la amplia, entonces que chupamos esos pesos con equilibrio fiscal. O sea, digamos, ahora, por ejemplo, digamos, esta manga de mandriles brutos, no sé cómo definirlo. Si vos mirás un modelo de transable no transable, cuando vos bajás el gasto público en términos reales, la moneda se te aprecia. Digo, el gasto público cayó en 30% en términos reales. Digo, hicimos un ajuste, digamos, solo mirando el sector público nacional. Si vos mirás los 15 puntos que bajamos del PBI, porque le metés el Banco Central, digo, es obvio que se te va a apreciar la moneda. Digo, te cambiaron las condiciones reales de la economía. Claro. Y después también, digamos, o sea,